Y vamos a arrancar hablando del Encuentro Nacional de Mujeres, o por lo menos lo que dejó el Encuentro Nacional de Mujeres, más allá de los hechos de violencia, que seguramente son condenables y repudiables, pero lo más importante del Encuentro Nacional de Mujeres no fue eso. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Y aprovechando, gracias Majo por venir, y aprovechando que hace referencia y que vamos a hablar de esta primera mitad del tema de los derechos de la mujer. Muy feliz Día de la Madre porque nos estuvimos grabados la semana anterior, y muy feliz cumpleaños porque hace pocas horas fue su cumpleaños. Muchas gracias. Así que todos, está Guillermo también adhiere, feliz cumpleaños. ¿Por qué no? Bueno, Majo Jerez, muy feliz cumpleaños, Majo, secretaria de bienvenida. Género de Gracias. CPA. ¿Cómo le va? Bien, buenos días, ¿cómo va? Bueno, yo decía esto, puntualizaba A esto, ver. de un encuentro con una movilización y la presencia de más de 70.000 mujeres en la ciudad de Rosario. No es una cifra menor, y lo que trasciende son los incidentes. Sí, evidentemente es un tema complejo de abordar en el sentido de que, bueno, hay una historia de este movimiento de mujeres, feminista y diversidad, hay una historia de las mujeres, hay una larga agenda de deudas de la democracia con nosotras en cuanto a derechos, y efectivamente el encuentro como expresión en términos masivos, hoy es el evento, podríamos estar hablando del evento más masivo y federal desde la vuelta de la democracia, que lo protagonicemos mujeres, que lo hayamos sostenido durante más de 30 años y que además crezcan, da cuenta de un potencial muy rico. Evidentemente es un fenómeno muy diverso, masivo, con distintas formas de expresión, más allá de los lugares en donde cada una se ubique políticamente y demás. Donde hay discusiones horizontales, digo, donde no hay ningún jefe ni nadie que disponga ni determine esto, digo, porque las discusiones en los talleres tenían esa particularidad. De hecho, ¿no? Justamente es eso, digamos, rompe bastante con la forma por ahí más organizativa o entendimiento de la política a la que estamos acostumbrados, que es más patriarcal y que evidentemente a nosotras siempre hemos estado más excluidas, con menos condiciones de acceso por parte de cómo se desarrollan en nuestra sociedad las relaciones de poder. Por eso no es casual que estemos en el momento en donde se está pidiendo la paridad y el reconocimiento de ese lugar en los lugares de definición política. Y que justamente todo eso desata y genera un encuentro nacional de mujeres como una especie de asamblea anual en donde cada vez más son las mujeres de manera autoconvocadas que se sienten protagonistas de este evento. Está muy atado lo que han sido las movilizaciones por Ni Una Menos, por eso en el año pasado ya empieza a haber este crecimiento exponencial, pero que tiene que ver con una larga historia y trayectoria de este movimiento de mujeres en nuestro país, que genera estos fenómenos que son únicos en el mundo, pero que al mismo tiempo los encuentros han marcado mucho la historia de nuestras agendas de demanda, y lo puede pensar una desde lo que fue la patria potestad, ley de divorcio o cupo en su momento, a las últimas leyes conquistadas para prevenir, sancionar y erradicar todo tipo de violencias, las leyes de matrimonio igualitario, de identidad de género, el patrocinio jurídico gratuito a las mujeres en situación de violencia, bueno, todas esas cuestiones y muchos proyectos que tenemos, ¿no? Hasta el momento, si uno va y mira, del encuentro han nacido articulaciones muy importantes como es la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Bueno, todo eso expresa y genera este tipo de evento, y después también estaba justamente en las agendas más concretas y actuales de demandas y entre una que puede ser, digamos, el pedido de legalización del aborto, pero fundamentalmente lo que está convocando más, que es ponerle el freno a la violencia machista y el fin de los femicidios. También se suma en estos momentos cómo se va complejizando en contextos socioeconómicos mucho más hostiles para la sociedad en general, cómo impactan de manera diferencial a las mujeres por el lugar que ocupamos en la sociedad. La feminización de la pobreza, que ese era el título de alguno de los talleres, ¿no? Y el peso o la carga que cae sobre la mujer, que es la que administra la economía del hogar. Exactamente. Cuando hay vaciamiento en políticas públicas, sobre todo en políticas sociales, recaen más fuerte en las tareas de cuidado y en las tareas domésticas que las llevamos las mujeres y que no son reconocidas como un trabajo. Al mismo tiempo, cuando hay esos vaciamientos de políticas públicas, han tenido que ver muchas veces con despidos masivos que ha habido en la órbita del Estado. Si uno piensa en los tarifazos, si uno piensa, bueno, el crecimiento, digamos, en cómo se ha transferido de manera cada vez más concentrada los recursos a los sectores más poderosos de la economía,
eso hace que las mujeres tengamos que primero rebuscárnosla más cómo administrar la economía doméstica. Y al mismo tiempo, si bien hemos ingresado masivamente en el mundo del trabajo en las últimas décadas, es una realidad que seguimos teniendo peores trabajos, más precarizados, estamos más expuestas a la desocupación, que se ata mucho porque se sabe que las mujeres quedamos supeditadas a las tareas de cuidado, entonces muchas veces las patronales entienden que las mujeres generamos gastos y en vez de pensar como una inversión nuestro ingreso al mundo del trabajo. O sea, hablas de la licencia por maternidad. Sí, las licencias. A lo mejor, perdón, ¿no? Pero a lo mejor el tema de la licencia por maternidad, perdón, y esta discusión de si se toma o no una mujer al ingresar al trabajo se termine cuando también se le amplía la licencia al papá. Que es una discusión y una... ¿Cuánto tiene el papá por nacimiento, por hijo? Y que ya va a llegar, así como el tema del aborto hoy es una discusión y que hace 20 años era algo muy lejano, es obvio que va a llegar, más allá que muchos no estén de acuerdo, que válidamente no estén de acuerdo. Es una cuestión de pensar. Sí, nadie quiere cambiarle las ideas a las personas, sino que se respete, digamos, demandas que existen y que en este caso estamos hablando de aproximadamente 300 mujeres que mueren al año por la clandestinidad del aborto. ¿300? Son las cifras que se manejan más o menos en promedio. Yo pensé que muchísimo más. No. Yo pensé que ha habido muchísimo más. En los últimos tiempos... Primero, perdón, Majo. Sí. Yo describo de las estadísticas en un 90,9%. No hay estadísticas serias. Sí lo puede haber en Capital, muchas veces hablamos en conferencias, bueno, pues vos lo sabés porque estamos en contacto diario. Una cosa son las estadísticas que pueden darse de Capital, de Rosario, Córdoba, pero hay lugares en Argentina donde... Se manipula además. No, se desconoce, le importa un pepino. No existen. Bien. Esa es mi opinión y creo que la de Florencia también a lo largo de este tiempo y con ustedes, sí, es nuestros difícil, invitados, además, nos es nutrimos difícil. de esas cosas, porque en el encuentro había chicas de todos lados. Implica en términos de vivencia y empoderamiento. Hay mujeres que el encuentro es su única salida anual de sus casas, que están de hecho todo el año organizándose, juntando plata para sacar su colectivo, para venir, que son esos 3 días al año de que tal vez su compañero se hace cargo del cuidado de esos días de sus hijos e hijas. Sí, o su madre. Implica muchísimo esfuerzo para esas mujeres y sienten que ese espacio, esos días deciden, que viven y transitan con otras libertades, las calles de las ciudades. Me quedé con un comentario tuyo del tema de las encuestas. Te Supongo escucho. que tiene que ser difícil de las encuestas de las estadísticas. Sí. Tener una estadística certera sobre la cantidad de mujeres que mueren anualmente por realizarse abortos clandestinos. Sí. Justamente por el tema de la clandestinidad. Y porque después habrá que ver cuando lleguen, ¿qué mujer llega a una situación de aborto clandestino? La que no tiene poder económico. El 96, 98%. Porque hoy llamamos a cualquier sanatorio de la ciudad por teléfono y tanto y listo, se acabó. No hay discusión de nada. La mujer que llega a un aborto clandestino es una mujer que está en una condición social y económica de postergación. Ahora, después, cuando se llega para la atención a un hospital o a un sanatorio o lo que fuere, por un aborto mal hecho, ¿hay certeza de que esa información está asentada como para elaborar una estadística? Yo creo que en las grandes ciudades sí, en un porcentaje muy importante. Creo que en el interior Se diluye. no Es se importante- pierde, se le diluye en un término Claro, generoso de tu parte. claro. Para mí se pierde. Habrá muerto por un, no sé, ataque cardíaco. No sé, pero- Queda muy supeditado a las políticas públicas de cada ciudad y cómo se entienda, por ejemplo, el reconocimiento de los abortos no punibles, las causales salud, si uno lo piensa en términos integrales, digamos, la salud de las mujeres, y que sea el Estado quien garantice esas cuestiones, porque después sucede una cuestión bastante de doble moral, que muchas veces el médico, la médica que en el hospital público se opone o es objetor de conciencia para garantizar determinadas prácticas, sabemos que en algunos casos son después los que disponen de clínicas privadas donde garantizan esas prácticas y genera su propio negocio. Sabemos que la clandestinidad del aborto, pero como de un yo no montón creo de que sea eso cuestiones, de mayoría, hay- Majo, ¿eh?
No, no es mayoría, pero son nombrarlo así expresiones parece de... que da la sensación, todos se esconden acá detrás de la objeción de conciencia y por otro lado, no, debe haber un caso, no me cabe la menor duda, pero no uno. Sí, mucho. yo porque lo digo porque siempre está marcado una denuncia que es muy clara por ahí con determinadas instituciones que se oponen, la iglesia y demás, pero a veces nos olvidamos de marcar qué lugar tiene la corporación médica en la clandestinidad del aborto y que es necesario también poder empezar a develarla. Sí, yo soy católico apostólico romano. Sí, no, igual no es una cuestión con la fe o las religiones, sino con las instituciones. No, te aclaro, creo que mientras esté el Papa Francisco no va a salir, y que también entiendo que una ley no obliga a nadie. Exactamente. Y que el Estado debe legislar para todos. Y que el Estado, cuando para llega a las función de personas, elección claro. en democracia, somos nosotros representados por nosotros mismos o aquellos que quieran serlo. Totalmente. Bueno, me quedé con este tema de la feminización de la pobreza, más allá de estas reivindicaciones históricas con respecto al aborto, la ley de cupos. ¿Por qué recae más sobre la mujer en condiciones de postergación económica, de crisis, de inflación, la administración del hogar? ¿Y por qué lo sufre más la mujer? Justamente por ahí habría que remontarse a la historia y a ver, cuando uno habla del patriarcado, está hablando básicamente de cómo se dan las relaciones de poder de manera desigual entre varones y mujeres. Y que uno lo vive, cómo se reproducen muchas veces en mandatos, creencias, prejuicios, que se reproducen en todas las instituciones. Claro. En donde se ha puesto a la mujer siempre en el lugar de cuidadora, de refugiada en el ámbito de lo privado, en donde su realización depende mucho de, primero, hay algo que queda muy marcado, que es como la heterosexualidad como obligatoria, que es en función de un varón, que el varón ocuparía un lugar de proveedor, de propio de lo público, de fuerte y débil, todo un montón de cuestiones que desde el jardín creo que nos las inculcan, que creo que también en algún punto genera condicionamientos sobre los varones, o sea, que los varones no pueden llorar, que los varones... O sea, son un montón de imposiciones también para las construcciones masculinas, pero que evidentemente impactan de manera mucho más desventajosa en las mujeres y en las identidades disidentes, digamos. En ese sentido, por eso las mujeres se nos ha confinado a las tareas domésticas, en un claro no reconocimiento de eso como trabajo cuando produce, porque produce si uno piensa a los futuros trabajadores que después ingresan en el mercado, en cuidándolos, también el cuidado de la familia y demás, muy atado a esta idea de que la posibilidad de gestar generara condiciones naturales de mayor capacidad de cuidado con respecto al varón, cuando sabemos que son prácticas culturales que hay que ir desandando.